Dios me le bendiga en esta hora. La semana pasada hablábamos de Dios, de la resurrección, y hablábamos de una esperanza viva. Ahora vamos a hablar acerca de algo que es la victoria mal entendida. La victoria mal entendida. No sé si alguna vez voy a ponerlo en el aspecto del fútbol, ¿no? Por ejemplo, a veces ocurre bien curioso que hay ligas de fútbol donde usted dice, mi equipo ganó, pero por algún motivo no clasificamos. Dice, a ver, espérame, ¿cómo funciona eso, no? O sea, o hay otras veces que dicen, mi equipo perdió, pero aún así ganamos la liga, ganamos el título. Usted dice, a ver, el que no entiende esto se pregunta, ¿cómo es posible perder, pero a la vez ganar? O sea, a ver, espérame, perdimos por 5 goles, pero mi equipo ganó la liga. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Usted tiene que entender todo este panorama. Ahora, van a haber victorias que son mal entendidas en la vida. Y una de ellas la encontramos en Juan capítulo 20, del 1 al 18, donde se nos habla de la resurrección de Cristo. No sé si alguna vez les ha pasado algo trágico que ustedes creen que es un sueño, pero a veces van a ocurrir cosas en nuestra vida, que son cosas que ocurren y yo creo que son sueños que estoy viviendo, son sueños que estoy teniendo, ¿sí? Un ejemplo de esto es en sí, en la misma resurrección de Cristo. Cristo se levanta de los muertos, pero ninguno de sus discípulos logra entender qué está pasando. Ninguno de ellos entiende. Y quiero ponerles un pequeño ejemplo. Yo creo que si yo les preguntara a ustedes qué es esto, ustedes no sabrían decir qué es eso. O sea, sí saben qué es, ¿no? Pero no saben qué contexto tiene esta foto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que yo estuve en ese auto? ¿Sí? Cuando yo tenía 11 años. Ese es el auto en el que chocaron mis padres. Yo iba en el asiento de atrás y el carro se fue 50 metros en una quebrada y así quedó el carro. El tanque de gas de la gasolina se explotó, o sea, quedó prácticamente sin gasolina, rajado, golpeado todo, las llantas explotadas, las puertas dañadas, pero ninguno de nosotros quedó con ninguna lesión. Ahora, el día siguiente yo me levanté en la casa de mis tíos porque ellos me llevaron con ellos y yo creía que todo lo de la noche anterior había sido un sueño. Por algún motivo, yo sentía que eso no había ocurrido. Hay algo en mí que me decía, yo no pude haber estado ahí. Yo no estaba ahí. Pero a la vez había algo más dentro de mí que me decía, tú estabas ahí. Solo que no logras comprender qué fue lo que pasó. No logras entender qué pasó. Ahora, hay momentos de shock dentro de la vida del ser humano donde las cosas parecen un sueño, donde pareciera que yo no sé qué está pasando. En definitiva, esto no me puede haber ocurrido a mí. Ahora quiero que se pongan a pensar en los discípulos de Jesús. El maestro está con nosotros un día, pero al día siguiente lo vemos encadenado, golpeado, amedrentado, caminando hacia una cruz, y lo vemos morir en la cruz, y a los 3 días me dices que la tumba en la que él está vacía. Yo lo vi morir. Es la postura de los discípulos. Lo vi en la cruz. ¿Cómo me vas a decir ahora que la tumba está vacía y que él resucitó si yo lo vi a él morir? Eso es como un sueño para los discípulos. Es un sueño que están teniendo y no es un sueño muy bonito. Parece más bien una mala broma que le están jugando a ellos. Ahora, el primer punto es la tumba vacía. Si usted está seguro que hay alguien en esa tumba y de repente alguien le dice a usted que esa tumba está vacía y que no hay nadie ahí y nadie sabe qué se hizo el cuerpo, yo estoy seguro que estaríamos igual que los discípulos de Jesús, desconcertados, creyendo que alguien está jugando con ellos, sin comprender qué es lo que está pasando. No entenderíamos qué es lo que ocurre alrededor de nosotros. La tumba vacía, dice Juan capítulo 20, versículos 1 al 2. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Vea bien lo que dice el texto. María Magdalena dice, se llevaron el cuerpo, ¿dónde está?
Yo vi cuando llevaron a Jesús a la tumba. ¿Cómo es que ahora el cuerpo de Jesús no está ahí? Esa es la postura de María. No es posible. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno entiende que la roca que cubría aquella puerta era una roca de 2 metros, con más o menos 50 centímetros de grosor, más o menos así, y 2 metros de altura, que dice que la tuvieron, dice la palabra de Dios, la tuvieron que poner entre varios. Y usted llega y de repente la piedra no está, la tumba está vacía. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el maestro? ¿Por qué no nos avisaron que lo iban a quitar? Y dice que fue donde estaba Simón Pedro y les dijo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en los siguientes versículos, que entonces Pedro y Juan, porque es el texto del discípulo a que Jesús amaba, corrieron hacia la tumba. Llegaron a la tumba y vieron que estaba completamente vacía. Pero no solamente eso, si usted lee los versículos que siguen, le va a decir a usted que el sudario, la ropa que tenía puesta Jesús, con la que lo habían envuelto, estaba enrollada y puesta en una orilla, adobladita completamente, y que el sudario de la cabeza estaba acomodado en otra parte de la tumba. Y usted dice, si alguien se robó el cuerpo, ¿por qué iba a tomarse el tiempo de arreglar? No sé si alguna vez vieron esta película, ¿no? Del pobre, mi pobre angelito, o en inglés es uh, Alone, es Alone Home, ¿ya? Alone Home, esta película, ¿no? El pobre angelito, ¿no? Y en esa película hay unos ladrones que se meten a las casas, y lo gracioso es que ninguna casa queda ordenada, todas quedan hechas pedazos, porque a donde quiera que llega, dice él, es para dejar mi marca, y bota todos los adornos que no se está robando y los tira al suelo, y deja el agua cayendo para que la madera se pudra y la deja cayendo ahí. Ningún ladrón llega a un lugar, se roba algo y usted encuentra todo ordenado. Si esos ladrones existieran, yo quisiera que llegaran a mi casa, ¿sí? Porque llegan y te ordenan toda la casa. Qué bonito sería. Pedro y Juan llegan y se dan cuenta que no es posible que alguien se haya robado el cuerpo de Jesús, pero no entienden qué está pasando ahora. No es posible que el sudario de Jesús, que la ropa que él tenía esté dobladita en un lugar, porque si se hubieran llevado el cuerpo, nadie se hubiera tomado el tiempo de quitarle la ropa y doblarla y ponerla ahí bien bonita. Digo, ¿qué está pasando acá? Dice que ellos se regresan a su casa porque no entienden aún. Y la misma palabra de Dios dice el versículo 7 del capítulo 20, porque Pedro y Juan aún no entendían lo que significaban las escrituras de que Jesús tenía que resucitar. La misma escritura nos dice, no entendían, no comprendían. La idea de resurrección no estaba vigente en su mente. Ahora, ¿qué sigue diciendo el texto? El encuentro con el resucitado. Ya sé que no está en la tumba, ya sé que no está ahí, ya sé que se llevaron su cuerpo, ya sé que no lo estoy viendo, estoy consciente de que no pudo haber sido un robo y ahora me lo encuentro caminando. ¿Qué pensarían ustedes de eso? ¿Se imaginan un día ir por la calle y ver a alguien que supuestamente en Haití pasa esto? Dicen que la gente entierra parientes y los brujos sacan los cuerpos y porque no los han dejado morir, sino que les han inyectado una cosa para que el cerebro se atrofie y luego solamente sacan el cuerpo del ataúd y se lo llevan y de repente la gente dice que vio caminando a un pariente por ahí. Mitos y cosas que pasan en Haití. Pero estoy seguro que en ninguno de nuestros pueblos hay un mito que diga yo vi a Sutanito y a Menganito caminando. Creo que nadie nunca ha experimentado algo como eso. Pero ahora, la tumba está vacía, no hay un cuerpo, no sabemos dónde está, y de repente nos vamos a encontrar al que resucitó caminando por la calle, dice el versículo 15 y 16. Jesús le dijo, mujer, mira lo primero, Jesús le habla a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o jardinero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto. Una cosa que era común en esa época y que es común hasta el día de hoy, que el que se encarga de limpiar los ataúdes, las tumbas y de arreglar el jardín, pueda llegar a mover el cuerpo para arreglar la tumba. Y dice ella, si tú lo has movido, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. María no lo ha conocido. María no sabe quién es el que le habla hasta que escucha que éste le habla a ella.
Hay una parte de la Escritura donde Jesús dice, porque las ovejas conocen mi voz y cuando yo les hablo, vienen a mí. María no sabe quién le está hablando hasta este momento. ¿Sí? Piensa que es el jardinero. Me encontré a un hombre y no sé quién es. Hay, no sé si alguna vez han escuchado esto, pero hay algo que se llama el síndrome de Superman, o así le llamo yo, que es la idea de que surge esta pregunta. ¿Por qué razón la gente no sabe quién es Superman si solamente se pone lentes para cubrirse? ¿Sí? Solamente se cambian los lentes y ya es otra persona. Ahora, hay más sobre el lenguaje corporal del personaje, pero el chiste es que usted no espera encontrar a una persona en un lugar donde usted sabe que no va a estar. ¿Sí? Ese es el chiste de este personaje, ¿no? Usted no espera que Superman sea un hombre que trabaje en el periódico, entonces usted lo puede ver ahí y usted puede decir, se parece un poco, pero no, dicen, no, no creo que sea él. Es lo que pasa con Jesús. Yo sé que Jesús murió, lo vi en una cruz crucificado, lo vi muerto. No creo que se me aparezca caminando acá y de repente me habla un hombre que por algún motivo se mira un poquito similar, pero estoy seguro que no es Jesús porque Jesús está muerto. Y dice que es hasta que éste le habla por su nombre y le dice María, que ella reacciona y dice, maestro. Porque ella reconoce, sabe mi nombre, se parece al maestro y hay algo dentro de mí que me dice que él lo estoy viendo. Posiblemente sea la voz del Señor. Ahora, ¿qué significa todo esto para mí? ¿Qué está haciendo todo esto para mí? ¿Se han dado cuenta que a veces ocurren cosas en mi vida donde yo no entiendo cómo está obrando Dios para mí? Pasan cosas en mi vida. Ocurren eventos, ocurren situaciones donde yo digo, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Cuando yo estaba en ese vehículo que les enseñé al inicio, recuerdo que esa fue una pregunta que yo hice. ¿Por qué nos pasó a nosotros? O sea, el que nos desvió de la carretera iba a más de 120 kilómetros por hora. Y dije, ¿por qué no le pasó a él? No, el pensamiento de alguien de 11 años. Si él iba manejando rápido abajo de la lluvia, si él iba atravesándosele a todos los carros, ¿por qué no desvió a nosotros? Porque fue para nosotros. Hay momentos donde van a ocurrir cosas en nuestra vida donde no vamos a entender por qué. Hubo una ocasión donde yo reclamé a Dios porque yo iba tarde a una reunión de la iglesia y el tanque de gasolina me marcaba a mí que tenía 6 kilómetros más de gasolina y la gasolinera estaba más o menos a 10. Y dije, tengo que llegar con el poco empujón que me dé el carro y había mucho tráfico y en el tráfico la gasolina se gasta más. Y logré llegar y el carro se me apagó y le llené el tanque y iba más o menos con 30 minutos de retraso. Y adelante había un accidente de tránsito bastante fuerte. Había un cuerpo tirado en la calle, completamente. Y uno dice, eso no tiene mucho de haber pasado. Ahora, no creo que haya sido para mí el accidente, posiblemente. Posiblemente solamente lo tenía que haber visto o lo iba a ver cuando yo iba manejando y por esa razón Dios me atrasó. Dijo, no quiero que veas esto. O posiblemente era para mí. Uno nunca sabe. Pero uno tiende a reclamar cosas porque no las entiende. María reclama porque alguien se llevó el cuerpo de su Señor, pero no entiende la victoria que está recibiendo. Estoy seguro que cada uno de estos discípulos, que dice la misma palabra de Dios más adelante, que estaban reunidos solos en un cuarto, escondidos, porque tenían miedo, estos mismos discípulos no habían entendido a qué se refería la victoria del Señor en la cruz. No eran capaces de comprender esto, porque creían que habían perdido. A veces nosotros en nuestra vida creemos que hemos perdido muchas veces. No sé por qué ocurrió esto, no sé por qué pasó aquello. O como decimos, a veces queremos la respuesta de Dios y Dios no me la da. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Hay un proverbio que dice, tanto los ricos como los pobres serán juzgados por Dios. No te preocupes por aquellos que disfrutan la vida, porque Dios también les juzgará a ellos. Pero uno dice, ¿y por qué él tiene y yo no? Si él es mala persona y yo soy bueno. Y uno no comprende cómo va funcionando el mundo en el que vive. Los discípulos no entendieron por qué mataron a Jesús, hasta que ya lo vieron a él resucitado. Ahora,
Todo esto que está ocurriendo en la vida de María es con un propósito que viene más adelante. Y es un propósito que llega hasta nosotros. Y es el anuncio dado a los discípulos. ¿Qué está dando Jesús a María? ¿Qué está dando Jesús a sus discípulos ahora que ya saben que Él resucitó? Y viene el versículo 17 y 18. Dice así: Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sabe qué significa voy a mi Padre y a vuestro Padre? Jesús no les está diciendo me morí. Les dice voy a ascender. Voy a estar con mi Padre allá. Y Él es vuestro Padre, de vuestro Dios. Esta idea de acercar el mundo espiritual al ser humano. Dice la palabra de Dios en Romanos que por un hombre vino el pecado a nosotros. Por un hombre. Y que era necesario que por un hombre también el pecado fuera quitado de nosotros. Cuando Adán peca, dice, todos nosotros somos castigados por el pecado de Adán. No como la famosa doctrina esta del pecado original, no. Sino en el sentido de que al inicio, dice, todos están allá en el paraíso. No tienen que trabajar, no tienen que hacer nada para comer. Qué bonita vida, ¿no? Estar en el paraíso, comer de gratis, no trabajar. Solamente estar ahí. ¿Pero qué hizo el hombre? Pecar. Dice, fuiste sacado y el castigo de Dios para el hombre fue: ahora vas a tener que comer con el sudor de tu frente. Y vas a trabajar duro para que la tierra te dé espinos. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe dónde nacen los espinos? Los espinos nacen en cualquier lado. Y ahora yo tengo que trabajar siquiera para que la tierra me dé unos cuantos espinos. Cuando los espinos crecen donde uno no los quiere. Ahora, si yo quiero sembrar espinos, voy a tener que trabajar duro para que crezcan. Ese es el castigo. ¿Sí? Es decir, ahora nosotros no tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. Y lo que Jesús está diciendo en estas palabras es: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora Él es tu Padre. Ya no es más solamente mi Padre, sino también es tuyo. Ahora es también tu Dios. Ahora está cerca de ustedes. Ese es el mensaje que hay en esa cruz. Los discípulos no lo están comprendiendo todavía, pero dice: ve y dile a mis hermanos esto. Diles que vuestro Padre se ha acercado a ellos. Ya no están solos. Ya no estarán solos. Alcanzar el trono de Dios ya no está lejos de vuestras manos. Ya no está lejos de nosotros. Es lo que está diciendo el pasaje. ¿Cuánto tiempo ha pasado el ser humano tratando de acercarse a Dios de tantas formas? Y de esto quiero hablar más a fondo. Porque esta es la idea de hablar un poco sobre la victoria malentendida. Jesús les está acercando el Padre al ser humano. ¿Dónde estamos buscando nosotros al Padre? Cuando uno va a Jerusalén, cosa que no he ido, solamente he leído de los viajes a Jerusalén. Hay dos lugares donde se cree que fue enterrado Jesús. Una que se llama la tumba del jardín y la otra que se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Estos dos lugares son bien venerados por los cristianos. La gente entra a este lugar. Lo gracioso es que en la iglesia del Santo Sepulcro hay 6 iglesias diferentes dentro. ¿Eso qué quiere decir? Está la iglesia ortodoxa siria, la iglesia ortodoxa de Jerusalén, la iglesia católica, cada una tiene su iglesia dentro. Y eso quiere decir que dentro hay 6 puntos donde ellos dicen que está enterrado Jesús, o que fue enterrado Jesús. Y la gente va y venera en esos 6 lugares dentro de esta iglesia, creyendo que ahí fue enterrado Jesús. Y llegan ahí para ponerse en contacto con Dios. Los otros que no creen en esta iglesia van a la tumba del jardín, que está más o menos a 2 kilómetros de ahí, donde dicen que ahí fue enterrado Jesús. Y buscan conectarse ahí con Dios. El ser humano sigue buscando a Dios en tumbas vacías. Ese es el problema. Hemos malentendido la victoria de Dios. No entendemos que el mensaje de la resurrección es que Dios no dejó a Jesús en la tumba. Pero el ser humano sigue yendo a buscar
tumbas vacías para tratar de sentir que lo que cree es real, para tratar de entender que yo sí creo en Jesús porque encontré la tumba donde Él estuvo, cuando ese nunca fue el mensaje. El mensaje fue: no hay tumba que buscar. No hay un lugar a donde tú puedas ir a buscar, entrar en contacto con Dios, porque Jesús ya te lo acercó. No necesitas una tumba vacía que ver. Pedro y Juan la vieron. María Magdalena la vio. No se nos dice de que algún otro discípulo la haya visto. Lo que dice es, más adelante, versículo 18 en adelante, que Jesús se apareció donde ellos estaban reunidos y ahí les habló. Ahí. Y dice que incluso Tomás no estaba la primera vez y la segunda vez dijo: yo no creo. Tengo que ver a Jesús, tengo que ver sus manos, tengo que ver su costado para poder creer. Y dice que Jesús se le apareció la siguiente semana. Y en esa siguiente semana le dijo: toca mi costado, mete la mano, toca, ven, aquí estoy. El mensaje es: no hay tumba que buscar. No hay un lugar en esta tierra donde yo me pueda acercar a Dios, donde yo diga: este es un lugar sagrado, espiritual. Porque Jesús ya me acercó Dios a mi corazón, a Dios a mi corazón. Y ese debería ser el lugar sagrado. La victoria ha sido malentendida por mucho tiempo, por muchas personas. Seguimos buscando un lugar terrenal, cuando el mensaje es que no hay lugar aquí en la tierra para nosotros. El mensaje es: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y luego dice Jesús en otro de los evangelios: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No hay lugar acá, debo dejar de buscar. Busco cosas en la tierra que no me acercan a Dios. Y termino con esto. Hermanos, no debemos de seguir buscando cosas, a veces materiales, que nos acerquen a Dios. Durante mucho tiempo hemos tenido reliquias incluso. Si usted lee un poco de historia de la religión, se dará cuenta cómo la gente cree tanto en esas cosas. Si usted va a ciertos lugares, le dicen que ahí está la cruz. Por ejemplo, en esta tumba del Santo Sepulcro, dicen que tienen las astillas de la cruz de Jesús y que usted puede orar a ellas y ellas le va a dar un milagro. Dice: pero la cruz es una cruz. Va a otro lugar y le dice: tengo el anillo de Pedro. Dice: pero Pedro posiblemente ni anillo tenía porque era pescador. Él no era un sacerdote o un funcionario público del gobierno que tenía un anillo para sellar cosas. Aquí tenemos el anillo de San Pedro. Dice: ¿cuál anillo? Posiblemente nunca tuvo ninguno. No, aquí tenemos la corona de espina con la que crucificaron a Jesús. Y la gente busca tantas cosas materiales para tener una base para su fe. Cuando el mensaje es: no hay tumba, no hay artefacto en la tierra, tienes que creer sin siquiera ver. Tienes que creer en aquellas cosas que no están visibles, porque el reino de Dios está más allá de este mundo. Tengo que entender esa victoria. Dice el Evangelio dice el Apocalipsis, cosa que decía en la mañana, dice ese texto, que en el fin del tiempo el mar, la muerte, el Hades, van a entregar sus muertos a Dios. Y Dios se va a encargar de juzgarlos. En otras palabras, nada de lo que hay en esta tierra es valioso. Hay gente que atesora las cosas materiales cuando nunca las vamos a llevar con nosotros al otro lado. Pongamos nuestra mente en Jesús y en aquella tumba que no existe. Pensemos en que Jesús no está ahí. Su cuerpo no fue encontrado. No hay rastros de Él en ese sentido. No hay un lugar que buscar y un lugar que ver para yo creer en Dios. Él ya vino a mi corazón, dice la palabra de Dios, porque tu corazón es templo y morada del Señor. Allí es donde debe estar lo sagrado. Que Dios te bendiga en esta hora. Quedamos hasta acá.